Bueno, y cuando iniciábamos Ahora Noticias, le decíamos que ya estábamos con el entrevistado también aquí en el estudio de Canal 5 Televisión. Estoy hablando del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte, que está con nosotros. Buenaventura, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas noches, Laura, buenas noches a la audiencia, y para mí un gusto y un honor poder estar con ustedes en esta edición central de este canal de televisión. Bueno, muchísimas gracias, porque sabemos que hasta hace un ratito nada más estuvo participando de una capacitación con muchísima gente, pero bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es: el 1 de agosto debería comenzar a implementarse en Paso de los Libres el nuevo Código Procesal Civil, si no tengo malentendido. Cuéntenos cómo viene ese tema. Bueno, la Comisión de Implementación del Código, que es el que monitorea la operatividad y la implementación del sistema, ha dado esa fecha como inicio en la cuarta circunscripción de Paso de los Libres y en Montecaseros. La verdad que para nosotros un verdadero desafío. Hemos trabajado en la capacitación de los operadores del sistema junto con el Poder Judicial. El señor gobernador nos dio la directiva de que busquemos capacitadores profesionales que ya estuvieron en otras provincias. Hemos contratado una fundación y junto a esto estamos haciendo la capacitación y vamos a hacerlo en toda la provincia. La verdad que hace unos minutos terminamos una simulación de todo lo que significa las audiencias que deben realizarse con el nuevo código, todo oral, y la verdad que el recurso humano que contamos en la provincia de Corrientes y especialmente en la cuarta circunscripción es muy importante y es muy capacitada. También tenemos la capacitación de las fuerzas de seguridad, que tanto policía como servicio penitenciario, y también de los operadores del sistema, que son los abogados que se dedican a esta especialización que es el derecho penal. Doctor, a ver, la implementación de este código cambia absolutamente todo, cambia de raíz la situación. ¿Qué es lo más positivo de todo esto y cuándo cree usted que se va a poder implementar, o cuál es el tiempo que tienen para llevarlo a implementar en toda la provincia? Bueno, en primer lugar, creo que lo que este nuevo sistema de enjuiciamiento en Corrientes, muy moderno, muy de avanzada, se adapta a lo que dice nuestra Constitución Nacional, que incorporó por el artículo 75, inciso 22, a las convenciones internacionales y a los pactos. Nosotros debíamos cumplir, era un paso que teníamos que dar. Éramos una de las pocas provincias que todavía no teníamos este sistema, que es el sistema acusatorio, que se adapta, como dije anteriormente, a la Constitución Nacional y que fundamentalmente trae 4 o 5 elementos importantísimos que cambia el sistema mixto que desde el 71 o 72 nos está rigiendo, y nos va a traer más celeridad, va a traer las resoluciones para los casos en tiempo oportuno, como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, y también va a traer transparencia y una especie de formalización. Ya no va a existir más el expediente, y los cuales va a ser un poco más, más rápido el trámite de todo el proceso. Sí, por ejemplo, le pongo un ejemplo, doctor, porque justamente hoy se conoció la prisión para 10 años de Brian García, el joven que en el 2018, el 19 de noviembre del 2018, intentó robarle la mochila a Susana Duete y no sé si se acuerda que terminó tirándola debajo de un camión. Una situación bastante compleja, pasaron prácticamente 2 años y hoy se conoció que le dieron 10 años de prisión. Pongamos ese cuadro de situación en un nuevo formato, o ese juicio en un nuevo formato. ¿Cómo se actuaría? Para que la gente también lo entienda, ¿no? Es un buen ejemplo, porque en ese caso actué como fiscal. Por eso justamente trajimos. Agradezco que hayan encontrado un caso muy particular. Bueno, ese día ocurrió que la señora Duete se iba a su lugar de trabajo por Avenida Maipú, estaba por cruzar la calle,
estaba viniendo un camión cargado de piedra, sale de un kiosco estas dos personas en una moto y se van a dirigir hacia el este. Sin embargo, uno de ellos se queda y forcejea con la señora Duete para quitarle la mochila, como usted dijo. En ese forcejeo, la señora Duete cae, trastabilla un poco y va a la cinta asfáltica y justo pasa un camión y arrolla su pierna. También perdió la pierna, sí. Hubo prácticamente la pérdida de todo, quedó ella en sillón de rueda, y esto tuvimos que hacer las actuaciones preliminares que se hace con la policía, las pericias, después se ratifica eso en el sistema mixto, en el juzgado de instrucción, y después va al Tribunal Oral Penal. Se hace todo un trámite que lleva aproximadamente, como usted dijo, esto fue demasiado rápido, pero a veces lleva mucho más. Sí. Sin embargo, con el nuevo sistema, con los elementos, uno hace la audiencia de la presentación del caso, con los elementos que recoge en el lugar del hecho el fiscal, trata de demostrar al juez las evidencias que tiene para que luego se conviertan en elementos probatorios. El juez admite si esos elementos fueron rescatados de acuerdo a las normas constitucionales, y la defensa hace su parte, y después se hace la audiencia de prueba y se hace la audiencia de elevación a juicio, y ya se hace el juicio, es decir, más de 5 meses, 4 meses hasta que se incorporen los elementos objetivos, que son las pericias. Eso va a juicio y a una condena. Eso va a simplificar las cosas, por supuesto, y además, va a implicar que la justicia también se reacomode, porque me imagino que con la cantidad de casos que hay, eso va a demandar a la justicia mayor cantidad de fiscales, mayor cantidad de jueces, para si el año que viene se implementa en toda la provincia, ¿verdad? Sí, lo que se estableció en la misma ley de aprobación del código, hay dos sistemas posibles de hacer la implementación del código: hacer todo en una sola vez en un ámbito provincial, como lo hizo Santa Fe, que trae serios problemas, y la implementación que hizo Entre Ríos, que es una implementación gradual que comenzó en Concepción del Uruguay. Creo que esta implementación gradual, todos coincidimos que tiene sus beneficios, porque se hace un poco el sistema de prueba y error y de fortalezas y debilidades del sistema. Entonces uno va avanzando sobre esos temas, y ya cuando llega a los lugares de circunscripciones de mayor entidad y de mayor cantidad de casos, como es Capital, uno ya llega con mucho más entrenamiento y con mucho más menores errores. Se va a tener errores, por supuesto, sí, pero se llega con muchísimo menos errores, como fue en el caso de Entre Ríos, que la última parte de la implementación se hizo en la ciudad capital de Paraná. Última pregunta sobre este tema, Buenaventura. ¿Se transparenta el sistema de justicia? ¿Se transparenta? Esta es la situación que por ahí, pero hago esta pregunta porque la ciudadanía por ahí tiene el concepto de que la justicia no es para todos, y bueno, y por ahí hay situaciones muy complejas. ¿Se hace un sistema mucho más transparente con esto? Dos cuestiones fundamentales acá van a salir a la luz. Uno, la que usted dice, la transparencia, porque van a estar las partes en el proceso. En un juicio oral tienen que estar las partes, el querellante, el fiscal, el juez de garantía y el defensor, pero también van a estar la víctima, que hay un capítulo especial de la víctima en este nuevo código, y va a estar el imputado. Es decir, esa transparencia de escuchar y no revictimizar a la víctima hace importante en este punto. Y además se va a dar justicia en tiempo oportuno, porque la justicia que no se da en tiempo oportuno es historia. Esa es una buena frase, ¿eh? Esa es una buena frase. Ministro, lo cambio de tema y lo llevo a uno que es muy importante,
porque en los últimos años ha venido creciendo y que preocupa muchísimo, como es la violencia de género. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Cómo está trabajando con ese tema? Bueno, dentro de los ejes de gestión del señor gobernador está la modernización, que es lo que acabo de decir, la modernización en los sistemas de enjuiciamiento penal, procesal penal, procesal civil, e inclusive el de familia, que ya están con trámite parlamentario, el sistema de el desarrollo y el sistema de inclusión y de género. Dentro de este sistema de gestión de género, nosotros hemos trabajado muy fuerte en la creación de un centro de atención integral a víctimas de violencia de género. Veíamos cómo dentro de la atención que se hacía a esta problemática había un vacío que era desde el momento que la mujer violentada hacía la denuncia, muchas veces se le dejaba a la deriva y no se controlaba las resoluciones judiciales, como ser, por ejemplo, las medidas cautelares, tanto de alimentos, medidas cautelares de la medida cautelar de no acercarse el agresor, para decir un término bastante entendible, de no acercarse el agresor a la víctima, que son eso es importantísimo, porque si uno no controla que el agresor se acerque a la víctima, puede terminar en un femicidio, algo grave, o en un femicidio. Esas medidas generalmente no eran controladas, inclusive nosotros hemos detectado con este equipo de profesionales que estamos trabajando, que había medidas cautelares que no eran notificadas a los agresores, por lo tanto los agresores se sentían con la libertad total de acercarse a las víctimas. Nosotros hemos trabajado con un equipo interdisciplinario que está coordinado por una especialista en violencia, que es la doctora Andraus, y la doctora también está trabajando, la doctora Aguirre Hall, que son especialistas tanto en violencia familiar como en violencia de género desde el punto de vista penal, pero también están trabajando abogados que tienen antecedentes de trabajo en este tipo de especialización. Una pregunta. También es fundamental el equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos y asistentes sociales, porque cuando ingresa la víctima para hacer una denuncia, se hace el equipo que la recibe hace una evaluación, y hace una evaluación de los 3 puntos de vista: cómo es la vida de ella en su totalidad, cómo está en ese momento psicológicamente, porque se le aconseja o no hacer la denuncia, y se le da el punto de vista jurídico para que plantear ya sea la denuncia ante la policía o ante los juzgados correspondientes, porque puede ser una violencia psicológica o económica, y hay que plantearlo ante el juez de familia, que va a trabajar sobre la posible exclusión del agresor del domicilio. Sobre este tema, ministro, pareciera ser que hay muchas aristas y hay muchos sectores trabajando. ¿En el futuro se pueda pensar que desde un solo área se va a trabajar exclusivamente sobre este punto de violencia de género? Bueno, esta es la semilla que nosotros plantamos, que nos dijo el gobernador que comencemos a trabajar en este aspecto. Yo creo que se puede avanzar en un trabajo donde se pueda coordinar todas las personas que están, o los organismos que están trabajando independientes del Poder Ejecutivo, inclusive algunos dependientes del Poder Judicial y del Ministerio Público, para así formar un centro más integral de género. Esto implicaría también que trabajemos en forma coordinada con el CONAF, porque muchas veces la problemática familiar, también hay niños, y hay que trabajar con los juzgados de menores. Hablaba del Poder Judicial porque
estamos trabajando muchísimo. Usted sabe que nosotros hemos firmado, el gobernador firmó un convenio con el presidente del Superior Tribunal, donde nos da la posibilidad de que admitan todos los trabajos que estamos haciendo desde el centro desde el punto de vista profesional. Y es un modo más de acceso a la justicia en forma gratuita a las personas vulneradas en este tipo de violencia. Bien, para cerrar, porque se nos va terminando el tiempo, pero se cumple un año desde que asumió en este importante cargo y me gustaría que nos cuente qué es lo principal que siente que logró en este año de trabajo. Sí, la verdad que fue un año bastante productivo, diría yo, desde el punto de vista del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, porque en primer lugar hemos trabajado en el tema de la modernización que nos ha dado la directiva del gobernador, y en cuanto a la modernización hemos trabajado en la digitalización y la informatización de algunos organismos, como es la Inspección General de Personas Jurídicas, que estamos digitalizando los archivos, y además estamos trabajando muy fuerte en las sociedades con acciones simplificadas, como comúnmente se le llama SAS. Cuando ingresé como ministro habían no más de 25 sociedades. Hoy estamos trabajando con casi 360 sociedades inscriptas. También seguimos trabajando muy fuerte en la capacitación del personal, así también en la capacitación del personal del registro civil, que queremos llegar, y la verdad que la directiva fue muy dura, digamos muy precisa del gobernador, de tratar de que este año lleguemos a que en toda la provincia se pueda trabajar con la informatización y la capacitación para así obtener las partidas de nacimiento, las partidas de funciones y las partidas de matrimonio en forma digital, que ya lo estamos haciendo acá en la capital, pero falta un poquito un poco más en las provincias y en algunos muy pocos lugares que todavía no se hace, pero queremos llegar a todo. También esto se implica capacitación del personal, y usted sabe que todo cambio cultural implica también una resistencia muchas veces al cambio. Se está trabajando muchísimo en ese aspecto. En el tema de desarrollo hemos desarrollado mucho el tema de la estructura de los nuevos registros civiles, como se está haciendo en Cruz de los Milagros, en lugares donde no había registro civil, y también en la ciudad de Mantilla, Cotere Fernández, y estamos trabajando en la refacción de algunos lugares de los registros civiles, como es en Yapeyú, como es en Goya y como es acá en Capital, que en Goya y Capital tenemos edificios históricos. Una nota aparte, sin lugar a duda, este apartado, ministro. Nos debe otra visita para hablar específicamente de estos temas. ¿Lo podemos comprometer? Sí, cómo no, estoy a su disposición. Bueno. Y le agradezco mucho la invitación y ojalá pueda tener la oportunidad de brindarle mejores, más temas en cuanto al desarrollo, a la modernización y a la inclusión y género, que estamos trabajando muy fuerte en ese aspecto. Ministro, ya lo vamos a volver a convocar para charlar de temas. Muy amable por este tiempo. Antes de irme, quiero agradecer muchísimo el trabajo que está haciendo en forma coordinada el Poder Judicial con nosotros y las fuerzas de seguridad, que sin ellos tampoco podríamos trabajar con efectividad y eficiencia. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted.